Hola a todos, como dije en el video anterior, en esta parte final del catálogo de funciones hablaremos de funciones trigonométricas. Entonces, en este tipo de funciones, que son, bueno, como ya lo dije, las trigonométricas, vamos a necesitar considerar el siguiente triángulo. Entonces, imagínense que esto de acá es un triángulo equilátero del lado 2 y como es del lado 2, todos sus ángulos deben ser iguales, por ser equilátero, perdón. Y van a tener un valor de 60 grados, que es lo mismo que pi tercios en radianes. Si tienen problema con esto, entonces recuerden que la definición de radian se da de la siguiente manera. Este es un círculo de radio r y esta longitud de acá la llamamos L, entonces podemos definir que este ángulo θ es igual a L sobre R. Y entonces θ va a ser igual a 1 radian si L es igual a R. Bien, si pensamos en un ángulo que dé la vuelta completa a este círculo, entonces estamos diciendo que θ es igual a 360 grados, que es lo mismo que la circunferencia, que es 2pi por el radio sobre el radio, y esto es 2pi. De esta manera, 2pi radianes son 360 grados o pi radianes son 180 grados. Ahora, vamos a bisecar este ángulo y entonces esta longitud de acá va a ser de 1 y esta de acá también va a ser de 1. Este ángulo entonces ahora va a ser de 30 grados. Y esta longitud de acá entonces la podemos encontrar por el teorema de Pitágoras diciendo que 1 al cuadrado más x al cuadrado, que es mi longitud desconocida, es igual a 2 al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a 4 menos 1 y x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Bien, entonces ya sabiendo que este es mi lado, yo puedo ver que el seno de 60 grados es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. También podemos ver que el coseno de 60 grados va a ser un medio porque es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de 60 grados pues va a ser seno sobre coseno, pues va a ser raíz de 3 sobre 1. ¿Ya? Y raíz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2 es raíz de 3. De esta manera también podemos ver que el seno de 30 grados es igual a un medio, pues es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. Y entonces la tangente de 30 grados va a ser igual a 1 sobre la raíz de 3. Bien. Esto es importante debido a que, pues por lo general en los parciales de cálculo diferencial no se dispone una calculadora y estos son valores que vale la pena conocer. Tal vez el de tangente de 30 y 60 no, pero sí el de seno y coseno de esos valores y ver cómo están cruzados. Bien, están cruzados sencillamente porque son ángulos complementarios. 60 más 30 son 90 grados. Ahora, el siguiente triángulo que podemos considerar es el siguiente. Es un triángulo isósceles, es decir que solamente dos de sus lados son iguales y van a ser los catetos de este triángulo rectángulo. Bueno, valía la pena destacar que este ángulo acá es rectángulo, pues por la definición de lo que es esa altura que se obtiene ahí, que biseca ese triángulo especial. Y vamos a decir que el lado acá es 1 y 1. Si tenemos 1 y 1, entonces pues sabemos que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado y de esta manera pues x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Mi hipotenusa va a ser de la raíz de 2. Y entonces este ángulo de acá, como es 90 y estos lados son iguales, estos ángulos deben ser iguales y ese valor es pi cuartos, que es lo mismo que decir 45 grados.
De esta manera, entonces podemos ver que la tangente de 45 grados es igual a 1, pues es 1 sobre 1, y que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados y es igual a 1 sobre la raíz de 2. Y aquí podemos aplicar un proceso de racionalización donde multiplicamos por 1, solo que en este caso 1 es raíz de 2 sobre 2. Y aquí entonces vamos a raíz de 2 sobre raíz de 2. Y entonces aquí obtenemos que 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que tener la raíz de 2 sobre 2. De igual manera hubiéramos podido racionalizar este valor para obtener la raíz de 3 sobre 3. Entonces con esto ya podemos hacer una tabla, ¿no? 30 grados, 45 grados, 60 grados. Y podemos hablar de seno, coseno y tangente. Entonces el truco es este. 1, 2, 3. ¿Listo? 3, 2, 1. Y para la tangente ya pues no es tan sencillo. Em, Aquí va a quedar la raíz de 3. Y aquí entonces vamos a tener raíz de 3 sobre 3. Pero acá es seno de 1 sobre 2 sobre 2 sobre 2. Este lleva raíz, este lleva raíz. Sobre 2, este lleva raíz. Sobre 2, este lleva raíz. Y este únicamente sobre 2. Y aquí acabamos de construir una tabla bastante importante. Ahora quiero que nos fijemos en el siguiente círculo. Entonces, digamos que este es mi origen y yo voy a tener acá un círculo. Bien. Y ese círculo vamos a escogerlo de tal manera que el valor del radio sea 1. Entonces podemos pensar en que si este radio acá mide 1 y pudiéramos pensar tal vez en un triángulo, entonces tendríamos triángulos que formarían 90 grados con este eje de acá y tendrían una hipotenusa con un valor de 1. Entonces, el primero que podríamos considerar sería este de acá, en el cual esta hipotenusa de acá tiene un valor de 1 y entonces si nosotros aplicamos la ecuación de un círculo unitario que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, encontraríamos que este valor de acá precisamente es la raíz de 2 sobre 2. Bien. Y entonces podemos ver la semejanza con este triángulo de acá. ¿Qué fue lo que se hizo? Cada uno de sus catetos se dividió entre la raíz de 2, de tal manera que la hipotenusa quedara como 1. Y entonces de esa manera podemos darnos cuenta que este valor de acá es de 45 grados. Por un argumento similar, entonces podríamos ver que si ahora tomamos la misma hipotenusa de 1, pero ahora bajamos a un valor de acá, ¿sí? Y este valor, esa altura de ese triángulo, claro, todos estos triángulos de acá son rectángulos, ese valor de ahí es precisamente de 1/2. Entonces nos daríamos cuenta de que logramos el primer caso. Perdón, no de 1/2, sino de la raíz de 3 sobre 2. Entonces lo que se hace es que este triángulo de arriba lo dividimos cada uno de sus lados entre 2. Y por eso tenemos raíz de 3 sobre 2. Podríamos esperar que esta longitud de acá entonces fuera de 1/2, porque antes era de 1.
Y así ya tenemos nuevamente que nuestra hipotenusa es de 1, que antes era 2. Acá, este lado de acá es raíz de 2 sobre 2 y este de acá también es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como todas estas hipotenusas son de 1, lo que hacemos es ver cuando tiene un valor de raíz de 2 sobre 2, qué valor tiene en y, y nos encontramos con esta coincidencia. Entonces, vemos que el círculo está estrictamente relacionado con las funciones trigonométricas. Y de hecho, lo que podemos ver es que el valor de y refleja, ¿no?, el seno del ángulo que encierra este triángulo. Y el valor de x encierra, ¿no?, lo que es el valor del coseno de este ángulo. ¿Listo? Em, Así que muchos estudiantes lo memorizan como que y es seno y x es coseno. Ahora lo interesante es ver qué sucede si nosotros comenzamos a variar ese ángulo y lo graficamos. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, si yo tengo un ángulo pequeño, ¿sí?, entonces yo comienzo con un valor pequeño de y. Y ese valor de y va a comenzar a subir hasta que llega al radio del círculo. Bien, hasta que llegamos al radio del círculo. Y después va a comenzar a bajar. Después de que llega acá, que es este punto de acá, entonces él sigue bajando y va a completar lo que llamamos un periodo. Esta función de acá se conoce como el seno de x. Y x es precisamente el valor del ángulo. ¿Cómo la construí? Pensando en que y es el seno. Entonces, el valor que va tomando en y, en los triángulos que íbamos armando acá, ese valor era el que iba yo graficando y de esa manera llegamos a esta forma que es sinusoidal. Si yo hubiera arrancado con x, entonces, ¿qué sucede con x? Que es el coseno, ¿sí? Y que no arranca con un valor pequeño, sino arranca con el valor máximo, que es el valor de 1. Y después, ¿qué va a hacer? Va a bajar, ¿cierto? Perdón, sí, va a bajar porque a medida que él va subiendo, el valor de x se va haciendo más pequeño. Entonces baja hasta que se hace 0 y luego vuelve a crecer y luego vuelve a bajar. Y entonces encontramos este comportamiento para la función coseno de x. ¿Ok? Las funciones seno de x y coseno de x son funciones que son periódicas, es decir, que cumplen la siguiente propiedad. Y es que una función periódica cumple que f de x es igual a f de x más una constante. Y esta constante a se conoce como el periodo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros desplazamos nuestra función hacia la derecha o hacia la izquierda con un valor constante, que es mi periodo, entonces logramos correr toda nuestra función hasta que llegue al mismo punto. Y como es la misma, entonces hablamos de que es una función periódica. Pues hay puntos importantes en la gráfica de seno y de coseno. Lo principal es saber bien cómo comienza. Seno de x, pues como ya lo mostré, que desde el punto de vista de las alturas de ese círculo, arranca en 0, tiene un valor máximo en 1, va a disminuir de nuevo hasta 0 y tiene ese valor mínimo en -1. Entonces es importante porque seno está acotado entre estos dos valores, entre 1 y -1. Bien. ¿Y en qué momento es 0? Es 0 cuando x vale 0. También cuando x vale pi. Y vuelve a ser 0 cuando x vale 2pi. Si nos damos cuenta, la función de 0 acá, de seno, perdón, se vuelve a repetir. Es decir, que si nosotros corremos la función hacia la derecha
2pi unidades, llegamos a la misma función. Por lo tanto, el periodo de estas funciones es 2pi. ¿Listo? En el caso de la función coseno, entonces la función coseno arranca en su valor máximo de 1, después llega a 0 y lo mismo, tiene un valor mínimo en -1 y después vuelve a subir y vuelve a encontrar su valor máximo. Algo que es importante es que cuando el seno es máximo, el coseno es 0. Y cuando el coseno es mínimo, el seno es 0. De igual manera sucede que cuando el coseno es máximo, el seno es 0. Y cuando el seno es mínimo, el coseno también es 0. Bien, ese comportamiento es bastante interesante y de hecho después vamos a ver por qué es que sucede. Podemos hablar de una función más general y es que estas funciones sinusoidales se pueden escribir como a veces el seno de b veces x menos h más c. ¿Ok? Entonces, este valor a se conoce como la amplitud. Este valor h determina la traslación horizontal. Este valor c determina la traslación vertical. Y este valor b determina el periodo. Explícitamente hay una fórmula y es que el periodo es igual a 2 veces pi sobre b. Bien, ¿quién es el periodo? Entonces, siempre que ustedes quieran graficar una función sinusoidal, deben cortar este cuadro en 4 partes. Bien, esas 4 partes son simétricas. ¿Listo? Y ahora lo que vemos es que esta longitud de acá, que vamos a ver, ¿listo? Es 2 veces la amplitud, ¿ya? Piensen que la función seno puede máximo tomar el valor de 1. Entonces, cuando vale 1, que es en su valor máximo, esto de acá vale a. Entonces, toda esta amplitud, esta longitud de acá vale 2a. Y esta longitud de acá es el periodo. Es p, que es igual a 2pi sobre b, que es el valor que teníamos acá. Y entonces, nuestra función seno o coseno se va a ver de la siguiente manera. Si es seno, la vamos a ver así. Y si es coseno, entonces la vamos a ver así. ¿Listo? Aquí es importante ver que yo no he dicho en qué valor de la coordenada X estamos arrancando, ni en qué valor de la coordenada Y. Eso lo va a definir el valor de H y el valor de C. Entonces, una vez ustedes ya tengan sus dimensiones, podríamos hablar de un ejemplo. Entonces podríamos hablar de 3 veces el seno de 2 veces x menos pi más 1. ¿Listo? Esto igual lo vamos a trabajar cuando veamos las propiedades de las funciones, cómo funcionan esas traslaciones. Pero lo que podemos ver acá es que la amplitud va a ser igual a 3. El periodo va a ser igual a 2pi sobre b, que es 2. O sea, el periodo ahora va a ser de pi. ¿Listo? Vamos a tener una traslación de pi unidades a la derecha y vamos a tener una traslación de una unidad arriba. Entonces, si la función de seno era así,
El primer cambio de amplitud va a ser que ella vaya hasta 3. Ok. Entonces ahí aumentamos su amplitud. Después viene el tema del periodo, que ahora el periodo es pi. Aquí teníamos periodo 2pi. Entonces ahora va a ser todo eso acá. Eso es lo que hicimos al cambiarle el periodo. Y ahora la vamos a correr pi unidades a la derecha. Entonces esta longitud de acá de hecho es pi. Entonces vamos a correrla todo eso a la derecha, que nos encontraríamos con que tenemos ahora la función así, ¿cierto? Y la vamos a subir una unidad hacia arriba. Entonces vamos a tener un resultado final así. Aquí puede ser un poco confuso lo que se hace, pero igual lo vamos a mirar más cuando veamos la elongación, la compresión, los desplazamientos de las funciones. Pero pues bueno, esto es como de lo que habíamos hablado del catálogo de funciones, de lo importante que es conocer los puntos que tienen estas funciones. Y bueno, eso sería ya todo lo relativo a las funciones trigonométricas. Vale la pena también destacar unas propiedades que nos van a servir y es acerca de la suma de los ángulos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el seno de x más o menos y, bien, es igual a el seno de x por el coseno de y más o menos, es decir, si estoy sumando, acá sumo, si estoy restando, entonces resto, más o menos el coseno de x, bien, por eh, por el coseno de y. Espérenme y reviso, porque no se me haría raro que tengo un error en esta fórmula. Sí, efectivamente, no tenemos seno de x, coseno de y, más o menos, el coseno de x por el seno de y. Entonces acá están invertidos. Bien. Y la otra propiedad es que el coseno de x, y aquí tenemos menos o más y, es igual al coseno de x por el coseno de y más o menos, bien, el seno de x por el seno de y. Bien, esto es importante, estas propiedades de acá, muchas veces no tanto para cuando yo tengo, por ejemplo, el seno de 15 más 30 y yo lo parto de esta manera, porque por ejemplo aquí podemos conseguir, no sé, el seno de 90, si x es 30 y si y es 60, ya, porque son valores que yo conozco. El seno de 30 lo conozco, el coseno de 60 lo conozco, ¿listo? Pero también sirve cuando yo tengo, por ejemplo, el seno de 2 veces x. ¿Por qué razón sirve esto? Porque el seno de 2 veces x puedo verlo yo como el seno de x más x. Entonces esto se convierte en el seno de x por el coseno de x, ¿ya? Más el coseno de x por el seno de x. Es decir, 2 veces el seno de x por el coseno de x. También, entonces, el coseno de 2x es igual al coseno de x más x. Y en ese caso tenemos que es el coseno de x por el coseno de x menos, ya porque estoy usando el de abajo, menos el seno de x por el seno de x. Y entonces acá lo puedo simplificar como que esto es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Lo último que puedo yo contarles acerca de las funciones trigonométricas es la propiedad pitagórica. Entonces, como la ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y ya habíamos hablado de que y es como seno y x es como coseno, definitivamente se cumple que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, esta propiedad es importante. Recuerden que coseno cuadrado de x significa coseno de x
a la 2, pero es una notación para no confundirse con qué es el ángulo al cuadrado. Y podríamos definir unas últimas identidades trigonométricas. Y es que la función 1 sobre seno de x, 1 sobre coseno de x y 1 sobre tangente de x reciben nombres especiales. Esta es la cosecante de x, esta de acá es la secante de x y esta de acá es la cotangente de x. Bien, yo me acuerdo porque S va con C, S va con C y bueno, tangente y cotangente se parecen. Y bueno, eso sería ahora sí todo lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like.